primero, lo primero es dar las gracias, ¿eh? Dar las gracias primero un poco a las 95 personas que se han apuntado a esta iniciativa, a las personas que están en directo ahora participando, a las personas que lo verán en otro momento, que cada vez esta cosa de ver en diferido pues se va ampliando, ¿no? A la gente que ha hecho posible este webinar, ¿no? A la gente de comunicación y que lo ha preparado, ¿no? Y muy especialmente a Isabel Aranda, ¿no? Isabel Aranda, cuando yo la conocí, pues estaba a la derecha de Cristiana Figueres en los días, yo creo que eran 2 días antes del Acuerdo de París, ¿verdad? Y entonces era la mano derecha de Cristiana Figueres, y más o menos para hablando coloquialmente, y ahora es la mano derecha de Patricia Espinosa, ¿no? Ambas secretarias generales de Naciones Unidas para el cambio climático, ¿no? Y yo quería dar las gracias por varias razones. Una, porque en los días tan complicados que tendrá, porque no hay nada más complicado que los días previos a una cumbre de esta dimensión, entonces que ella haya abierto un tiempito, ¿no?, para este diálogo, pues es muy, 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 muy de agradecer. O sea que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias totales, ¿no? Y de una forma más general, porque Isabel y otra gente como Isabel, ¿no?, es la que hace que las cosas ocurran en los acuerdos internacionales, ¿no? Porque en la foto de París, bueno, pues salen los megajefes, ¿verdad? Pero para que los acuerdos se produzcan, pues hace falta gente que los cocine a modo de MasterChef, ¿verdad? En la cocina, para que luego se puedan servir en el restaurante público, pero que los cocine a veces con pesadísimas y largas e inacabables reuniones discutiendo cada coma, cada adjetivo, cada sustantivo, cada verbo, cada tiempo verbal, ¿no? Cada tiempo verbal, ¿no? Para lograr esto que los clásicos ya decían que es muy difícil, que es la cooperación para buenos fines. Entonces, yo quería de verdad, Isabel, para ti, y para toda la gente que como tú, ¿no?, son, por así decirlo, los serpas, ¿no?, los serpas de las cumbres de cooperación multilateral que se alcanzan, que la gente a veces no valora suficientemente, ¿no? Solo muchas veces tenemos un ojo hipercrítico para valorar lo que falta, ¿no? Y a veces no tan objetivo para valorar lo complicado que es lograr un acuerdo entre tan distintos países, con tantas diferencias religiosas, culturales, idiomáticas, de todo tipo, económicas, ¿no? Y sin embargo, pues Isabel y otra gente, no muchos, la verdad, como Isabel, pues está ahí en la cocina de esos acuerdos internacionales. O sea que muchísimas gracias, Isabel. Esto va sencillamente, y le hemos dicho que sería una cosa corta, ¿no?, de un encuentro con Isabel, ¿no? Porque cuando los medios de comunicación hablan de las cumbres del clima, de la COP, ¿no?, pues resaltan su trascendencia, ¿no? Hace poco el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló del código rojo de la humanidad, ¿no? Y, bueno, y entonces esta cumbre sería para resolver ese código rojo, ¿no? El informe del IPCC dijo: esta cumbre es decisiva, esta década es decisiva, y ahora esta cumbre pues va a empezar dentro muy poco, ¿no? Y entonces ya estamos un poco en esa división, los pesimistas, los optimistas, los más esperanzados, los más desesperanzados, los pragmáticos, los utópicos, qué se puede alcanzar, qué no, dentro del lío de la complejidad, el debate norte-sur, 100.000 millones, el mercado de... Es decir, hay mucha complejidad, ¿no? Entonces, un momento antes le decíamos a Isabel: hombre, no es una reunión esta de negociadores, ¿no? Es gente, por supuesto, interesada, ¿no? Por supuesto que que quiere saber, ¿no? Pero no estamos ninguno, yo creo que la gente que estamos aquí, estamos en el meollo de las negociaciones. Entonces, quizá yo sugeriría una primera intervención por tu parte, ¿no?, situando el momento de la COP, ¿no?, y lo que se puede esperar, los problemas, las dificultades, las posibilidades, ¿no? Y a partir de ahí, pues los participantes pueden hacer preguntas, o bien en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat, que yo iré verbalizando, y yo también pues haré alguna pregunta. Entonces, cuando quieras, Isabel, su turno.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por tus amables palabras, que como siempre que haces estas presentaciones son exageradas. Deja de decir, por favor, a la gente que yo soy la mano derecha de nadie, porque ni lo era en su momento con Cristiana, que apenas era una persona más en su oficina, ni ahora con Patricia, que realmente sí que dirijo su oficina. Tampoco soy su mano derecha, porque afortunadamente, como dices tú, hay muchos compañeros que se ocupan dentro de las Naciones Unidas, pero también fuera de apoyar estas negociaciones y de ser meticulosos en esa elección de las palabras, porque efectivamente un texto multilateral puede, y ese es el objetivo con el que nosotros trabajamos para ello y ponemos todos nuestros esfuerzos, puede cambiar las cosas para mucha gente. Así que nuestros esfuerzos de estos días, que son enormes, valen la pena si verdaderamente conseguimos que los países, nuestra convención es una convención de países, se pongan de acuerdo en este caso es en reforzar su compromiso con los objetivos que adquirieron en París. Entonces, tú me preguntabas cuando me invitaste a esta charla y déjame decir antes un par de cosas. La primera es que cuando yo hablo nunca lo hago en nombre de la Secretaría de Cambio Climático, sino que es a título personal, o sea que por favor, estas son mis opiniones, no las opiniones de la Secretaría, yo no soy la persona responsable de la comunidad. Pero además otra cosa que os quiero decir es que estáis en directo en la COP y en directo es que dentro de 5 o 10 minutos va a haber una alarma de incendios. Se me ha olvidado comentártelo, Víctor. No pasa nada, solamente vais a escuchar un pitido. Tendremos que esperar y acabar. Pero estamos preparando la conferencia en la que hoy he pedido los números que teníamos y se han registrado, los tengo por aquí, 22.000 personas. No quiere decir que vayan a venir 22.000 personas a Glasgow porque hay alguna serie de registros que van a ser online, pero quiero decir que establecer un sitio seguro en el que podamos todos conducir negociaciones y tener eventos que empujan esas negociaciones, porque las COPs, y ahora entraremos en eso, hace mucho que no son solo un foro de negociaciones, preparar un lugar y un espacio adecuado requiere muchas cosas, incluido probar la alarma de incendios. Así que perdonadme por esto, pero en un momento dado habrá un pitido, simplemente esperar y pasará. No hay que moverse, no hay que... os decía que estáis en directo en la COP. Estos días son los trabajos preparatorios de la conferencia. La conferencia se abrirá oficialmente el día 31 de diciembre con la apertura oficial. Y en estos momentos tenemos las reuniones que llamamos presesionales, que es que los grupos de negociación, los grupos más importantes, se reúnen para acordar sus posiciones y para decidir cómo van a afrontar los temas que están en la agenda. Y también a la vez el país anfitrión, que en este caso es el Reino Unido, finaliza los preparativos. Dejadme que os diga, por ejemplo, en la última conferencia que tuvimos, fue hace 2 años, fue España el país sede, aunque el presidente de la conferencia era Chile. Hubo una serie de circunstancias que llevaron a un cambio de último minuto. Literalmente de último minuto se estaba modificando IFEMA para celebrar la conferencia. Bueno, pues esta vez con más tiempo, pero también estamos asistiendo a todas las obras aquí alrededor. Estoy en una sala que he encontrado para hablaros porque ahora mismo no tenemos todavía los despachos, en fin. Pero bueno, gracias Víctor por la invitación. A mí me parece muy importante que todos transmitamos qué es lo que estamos haciendo aquí y la urgencia de que quienes vienen se pongan de acuerdo y lleguen a acuerdo. Entonces, esta es además una COP muy especial por las circunstancias en las que se produce. Es la primera celebración de carácter internacional tan grande que se hace en persona. Ya os digo, hay muchos registrados, no sabemos todavía cuántos vendrán, pero desde luego van a ser más de 10.000 personas seguramente. Los números finales están por confirmar, pero haceros una idea de este tipo. En tiempos de COVID, os podéis imaginar que las medidas COVID son súper estrictas. Ahora me veis sin mascarilla porque estoy en una sala yo sola, grande, cerrada. Si no, obviamente, pues mascarillas, por supuesto, lavado de manos, en fin, distancia de seguridad, limitación en los aforos de las reuniones. Eso tiene un impacto en la forma de llegar a acuerdos. Porque una forma muy típica es tomarte un café, un pequeño corrillo en una parte, una reunión pequeña en un sitio apartado. Veremos a ver cómo podemos hacer esas cosas este año. En todo caso, a mí me gustaría pensar o intentar transmitiros, no conozco muy bien cuál es vuestro nivel de conocimiento de todo el proceso, pero para cualquier público, yo creo que la COP deberíamos esperar fundamentalmente 3 áreas. La primera es que esta conferencia, que es como digo, las COP significa Conferencia de las Partes, Conference of the Parties, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. O sea, esto empezó siendo en el año 92 una reunión de los países.
Desde el 92 hasta ahora las cosas han cambiado mucho. Hoy las COP son un momento en el que el mundo, de hecho se les llama cumbres que teóricamente no lo son, pero bueno, estrictamente no lo son, pero es el momento en el que el mundo le toma la temperatura a los esfuerzos globales para combatir el cambio climático. Y como sabemos, los esfuerzos globales no solo son de los países, también hay muchos actores que nosotros les llamamos actores no estatales que contribuyen a estos esfuerzos. Entonces, en la COP quizá lo primero que deberíamos todos esperar es que los participantes, y fundamentalmente los países sí, porque son las partes de la convención, pero no solo los países, sino todos, las regiones, los municipios, las empresas, el sector la sociedad civil, obviamente los grupos de jóvenes, los grupos de indígenas, las mujeres, que todos los grupos sociales contribuyan con sus soluciones tecnológicas, soluciones sociales, soluciones políticas a la lucha contra el cambio climático. Entonces, lo primero que deberíamos esperar es una señal de liderazgo. En el proceso de la COP, esto se tiene que traducir en planes climáticos ambiciosos. Los planes climáticos dentro del Acuerdo de París se llaman contribuciones contribuciones determinadas a nivel nacional, y en realidad son los planes que cada país... Creo que va a llegar la alarma. Bueno, si me seguís escuchando, yo sigo. Sí. Adelante. Bueno, como os decía, que la primera señal de liderazgo sería que los países presenten planes climáticos nacionales muy ambiciosos. Para los que no conozcáis a lo mejor tanto en detalle el Acuerdo de París, el acuerdo no impone obligaciones a los países. El acuerdo es una especie de hoja de ruta que dice, nosotros lo que tenemos que conseguir, el Acuerdo de París dice, lo que nos ponemos de acuerdo en conseguir es que al final del siglo la temperatura global de la Tierra no se incremente lo más posible por debajo, bien por debajo de 2 grados y a ser posible 1,5 grados de temperatura. Es decir, nosotros ya sabemos que va a haber un incremento de la temperatura media global. Pero ese incremento lo queremos limitar. Eso es a lo que se comprometen los países. ¿Y cómo lo van a hacer? Según el Acuerdo de París, dicen, mira, cada uno que presente un plan determinado a nivel nacional, luego entre todos miramos cómo vamos y como todos queremos llegar a lo más bajo, o sea, lo más por debajo posible de 2 grados, a ser posible 1,5, iremos viendo en un sistema no punitivo, sino en un sistema de colaboración, iremos viendo cómo vamos incrementando la ambición. Estos planes se someten cada 5 años y ahora tenemos, antes de la COP26, tenemos, digamos, la primera ronda de estos planes revisados con arreglo del Acuerdo de París. Lamentablemente, y seguramente lo habréis visto en informes que han salido ya publicados, lo que nos dicen los análisis de esos planes es que estamos muy lejos de lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Nuestra guía científica, la guía científica de este proceso, son los informes del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este panel es nuestro asesor científico, digamos, y nos dice qué dice la ciencia del cambio climático. Y en el año 2018, nuestro proceso le pidió al panel que hiciera un informe y nos dijera, oye, esto de la diferencia entre 2 grados y 1,5, ¿cómo es de seria? Y el panel dijo, la verdad es que un mundo a final del siglo entre 2 grados y un mundo de 1,5 grados de incremento de temperatura, muy diferente. Y si queréis llegar, y es muy diferente, y es más, el que debéis aspirar es, lo dice con esas palabras solamente, obviamente, pero dice, es un escenario mucho mejor el de 1,5. Y para llegar a 1,5, en el año 2030, ojo que estamos a menos de 10 años, en el año 2030 tenéis que reducir las emisiones globales del mundo en un 45% respecto de niveles de 2000. 45% de reducción. Bueno, ¿cómo estamos en este momento? ¿Qué han dicho los países que van a hacer? Pues lamentablemente, si bien no tenemos todos los planes climáticos y hay algunos planes de países que representan una porción significativa de emisiones que todavía faltan por reducir, pero con los planes que tenemos hasta ahora, hemos publicado recientemente un informe y lo cierto es que estaríamos hablando de un incremento en las emisiones, no una reducción. O sea, en los planes que tenemos ahora no estamos ni siquiera por el camino de la reducción para el año 2030. Uno pensaría, bueno, ¿no hay esperanza? No, sí la hay. Porque sí que esos planes determinan que aquellos países que han presentado reducciones ambiciosas están verdaderamente reducidos. Es cuestión de incrementar los esfuerzos por parte de todos. Los que ya están reduciendo, que lo hagan más. Y los que no están reduciendo porque tienen unas
situaciones nacionales que en estos momentos pues no se lo aconsejan, no se lo permiten, tenemos que entre todos conseguir la situación en la que lo puedan hacer. Porque entre todos tenemos que reducir el 45% para 2030. Está aquí. Lo que decías tú, Víctor, que nos acaban de decir que esta década es decisiva, por supuesto, porque si no conseguimos esas reducciones, cada vez nos alejamos más del objetivo de 1,5, que es a donde debemos llegar si queremos cumplir el Acuerdo de París. Por eso, lo que necesitamos en la COP es esta señal de liderazgo. Muchos países están también diciéndonos que, además de las reducciones a 2030, que bien, si son insuficientes, es cierto, que en 2050 quieren alcanzar la neutralidad del carbono. Por decirlo de manera nada científica, pero para que lo entendamos entre todos, es un poco que todo lo que emitan, de alguna manera, se absorba o se haga desaparecer de la atmósfera, que sean neutros respecto de sus emisiones. El informe de 2018 que os mencionaba de la IPCC dice que eso hay que conseguirlo también para la mitad del siglo, para 2050. Muchos países están en ese compromiso. Y sabemos que los países que se han comprometido a esta neutralidad de carbono para 2050 están siendo más ambiciosos también en sus metas intermedias. Es decir, conocemos un poco el camino, no lo conocemos bien, conocemos las soluciones, necesitamos la determinación política. Los 2 primeros días de la conferencia nos van a visitar, la participación va a ser a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, más de 100 van a venir, y esperamos oír de ellos que están comprometidos, determinados y que van a adoptar las políticas y también las políticas de apoyo a aquellos países que lo necesitan para conseguir los objetivos del Acuerdo de París. Esto es, digamos, la primera señal que necesitamos, el mundo que necesita de esta conferencia, si queremos decir que Glasgow un poco aceleró el paso, porque necesitamos acelerar el paso. Otra cosa que necesitamos ver en la conferencia, la segunda área, es la naturaleza propia de la COP. La COP, como decía Víctor, es la conferencia de las partes. Ahí se juntan las partes a negociar los tiempos verbales, las preposiciones. No es una tontería, porque después esto acaba siendo las reglas por las que se rigen muchas normas internas. Entonces, el Acuerdo de París estableció una serie de estableció una serie de reglas que hay que darles un desarrollo. En derecho nacional diríamos un desarrollo reglamentario. No es exactamente el caso, pero necesitamos muchos más acuerdos por parte de los países para decidir cómo desarrollar esas provisiones que se incluyeron en el Acuerdo de París. Es lo que se le llama el rulebook, el manual del Acuerdo de París, y quedan algunos elementos por finalizar, en particular los relativos a mercados, a mercados de carbono, y también los relativos al régimen de transparencia, es decir, cómo los países comunican sus esfuerzos para que entre todos podamos ver dónde estamos y podamos decidir qué más medidas debemos adoptar entre todos para llegar al objetivo final de París. Necesitamos, estas negociaciones tenían que haber cerrado en Madrid hace 2 años, no se pudo. Realmente es necesario cerrarlas ahora, porque para implementar el Acuerdo de París también necesitamos la estructura jurídica que permita a los países saber cómo se van a relacionar en el marco del Acuerdo de París a nivel más allá de las previsiones de París. Entonces, Entonces, necesitamos que la COP26 acabe con las normas de desarrollo, de acuerdo al régimen de transparencia del artículo 13, el régimen de los mercados del artículo 6, terminar esa parte y podernos mover definitivamente al momento de la implementación del acuerdo. Es decir, adoptar las medidas, acelerándolas, las transformaciones requeridas para poner al mundo en el camino del 1,5. Y la tercera área, y con esto me gustaría acabar mi primera intervención y por supuesto estoy abierta a vuestras preguntas y las sé contestar. El tercer elemento que, digamos que si estáis atentos a la COP deberíais mirar si verdaderamente lo está presentando, es un poco las soluciones que nos van a llevar a conseguir poner al mundo en el camino del 1,5. Estas soluciones vienen tanto de los países como también de lo que llamamos los actores no estatales. Y por eso la participación de la sociedad civil, la participación de los observadores, la participación de los no estatales que nosotros tenemos agrupado en un área de trabajo que llamamos el Global Climate Action, la acción climática global, que la conozco muy bien. Nos van a tener que decir en las diferentes áreas, agricultura, transporte, energía, obviamente, cómo vamos a hacer las transiciones, qué soluciones existen, la tecnología disponible, el apoyo disponible, la financiación. Todo esto los no estatales tienen que influenciar las decisiones, porque si las soluciones existen,
podemos justificar que necesitamos una verdadera ambición. No podemos pedir ambición si no damos las soluciones. Esas soluciones existen, la ciencia, el informe, me remito al informe de 2018, dice que las soluciones existen, pero que tenemos que emprender los cambios en una escala y en una velocidad que no se han visto hasta ahora. Finalizo con la última cosa que tendríais que estar atentos escuchando la COP. He hablado de las finanzas. La financiación es un elemento clave, tanto en las negociaciones como fuera de ellas. Habréis escuchado quizá que estos días se ha hablado mucho de un compromiso que se adquirió en 2010, en la COP16 en Cancún, de los países desarrollados de proveer 100.000 millones de dólares, en inglés 100 billones, a los países en desarrollo para sus necesidades, para abordar el cambio climático. Estos 100.000 millones tenían que ser provistos desde el año 2020 anualmente. Lo cierto es que sabemos que en 2020 no estuvieron presentes y en 2021 pues, seguramente tampoco se van a conseguir. Tenemos que ver cómo esta promesa que se hizo en 2010 se cumple. Porque en 2010 se hizo esta promesa, pero el Acuerdo de París dice que en 2025 hay que encontrar una nueva cifra, otra nueva cifra de apoyo. Y es difícil encontrar nuevas cifras si los compromisos anteriores no están cumplidos. Entonces, durante la COP de Glasgow también veremos cómo los países analizan el grado de cumplimiento de estos compromisos y cómo se puede encontrar un plan. Se ha presentado ahora mismo por parte de la presidencia un plan de entrega y veremos las reacciones a este plan y si verdaderamente es un proyecto de trabajo al futuro, si lo podemos todos asumir como un proyecto de trabajo o si quiere modificaciones, en fin, habrá que verlo. Porque sin la financiación no va a ser posible la transformación. Y la financiación tiene que llegar a todos los que la necesitan. Y en particular, la financiación tiene que ser no solo para mitigación y reducir las emisiones, sino también para adaptarnos a aquellos efectos del cambio climático que ya no podemos evitar. Y sobre todo requieren mucha adaptación países que no disponen de muchos recursos o que cuando sufren un desastre natural, tiene unos daños que son a lo mejor superiores a su PIB anual. Necesitamos establecer mecanismos para afrontar este tipo de situaciones, tanto la adaptación requerida como responder a los desastres naturales que lamentablemente se producen más debido al cambio climático. Así que otro de los elementos que siempre hay que mirar la parte de financiación, siempre, pero en la COP hay que estar atento a qué pasa este año con las discusiones sobre finanzas, tanto dentro de la COP como las más globales respecto de la financiación para el cambio climático, en general la financiación para el desarrollo sostenible, que no pueden estar ligadas. Yo os dejo ahí una primera visión de la COP, si os parece bien. Abierta a contestar preguntas si las puedo contestar y si no, seguro que Víctor puede decir algo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por tu apertura, ¿no? De señalando un poco los grandes temas, ¿no? A los que hay que estar atento, ¿no? Nos preguntaba José Manuel Cobo y González desde México, ¿qué relación tiene la próxima reunión mundial, la COP, con la Agenda 2030, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, como sabes, el Objetivo de Desarrollo 13 es acción climática. Y el propio objetivo cita, cuando se acuerda la Agenda 2030, cita la Convención Marco de Cambio Climático. O sea, estamos totalmente vinculados. Es otro tipo de negociación la nuestra, pero hay un entendimiento, y yo creo que eso nadie lo discute, que no va a haber, no se puede conseguir la Agenda 2030 sin el Objetivo 13, pero que el Objetivo 13 por sí solo no se puede conseguir. Es decir, no habrá lucha contra el cambio climático si no se conseguirá si el camino no es de manera sostenible, si no están todos los actores implicados, si las mujeres no forman parte de las soluciones y de las decisiones que abordarán el tema del cambio climático. Es decir, si el tema de la energía sostenible y para todos no está abordado. O sea que realmente el objetivo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está completamente vinculado a la consecución de los demás. Bueno, educación, instituciones, en fin, todos ellos. Estamos muy estrechamente vinculados. Isabel, cuando uno contempla, yo hablaba un poco de las dificultades, ¿no? De poner de acuerdo a 196 países, ¿no?
Pero claro, cuando uno va detallando quiénes son esos países y cuáles son sus emisiones, ¿no? La verdad es que la responsabilidad es muy desigual, ¿no? Tanto la responsabilidad histórica en la generación del problema, ¿no? Como la responsabilidad actual, ¿no? Y a menudo un poco la percepción desde Europa es, no es que solo somos el 10% de las emisiones, está China, que es un gran emisor, ¿no? Está Estados Unidos, está India, ¿no? Las elecciones norteamericanas dieron una esperanza, ¿no? Decir, bueno, pues Estados Unidos vuelve y... quiero decir, si los grandes, ¿no? China, India, Estados Unidos, ¿no? Se comprometieran más, ¿cuál es tu percepción sobre el compromiso de los grandes? Porque China dijo, ha dado dos pasos recientes, ¿no? No voy a financiar centrales de carbón fuera de China, ¿no? Eh, pero mi compromiso de neutralidad climática será en el 2060. O sea, ¿cómo ves los grandes del mundo, ¿no? Que acumulan entre ellos pues, un porcentaje muy grande, ¿no? De las emisiones, ¿no? Bueno, más que entrar en valoraciones individuales de los países, lo que sí que es evidente es que los grandes emisores, con independencia de las responsabilidades que podamos atribuirles, necesitamos la concurrencia de sus esfuerzos para abordar este cambio. Y obviamente los que has citado tú son grandes emisores y necesitamos su ambición. Yo creo que estamos viendo señales positivas. Como has dicho tú, Estados Unidos, después de abandonar el Acuerdo de París, que fue el Acuerdo de París sobrevivió, pero es cierto que nos falta un actor fundamental, un actor que además, precisamente, junto con China, fueron grandes hacedores del Acuerdo de París, Estados Unidos y China. Y China sigue siendo un actor muy importante y, como tú dices, han tenido señales recientes muy importantes muy esperanzadoras. China dice no en 2060, seguramente hacia dos, o sea, puede ser incluso antes de 2060 su neutralidad de carbono. Es verdad que necesitamos, la ciencia nos dice que es a mitad de siglo cuando la necesitamos, pero también sabemos que los chinos China es un país muy serio en sus compromisos y nosotros esperamos que cuando llegue su NDC nos permita continuar con esperanza respecto de que entre todos podamos resolver este reto que tenemos enfrente. ¿Necesitamos a los grandes emisores? Sin duda, pero necesitamos a todos. Y ahí, claro, otro grupo de países, ¿no? que suscita preocupación, ¿no? Son aquellos países que, por ser productores de combustibles fósiles, ¿no? De alguna forma su economía, ¿no? Pues puede pensar que tiene una afección particular, que pierde, ¿no? De alguna forma en estos compromisos, que pierden la transición a esa economía neutra en carbono, ¿no? Ahí se ven cambios, cuáles un poco, claro, son distintos, ¿no? Pero en la medida en que productores de combustibles fósiles comparten esa situación entre comillas, de perjudicados por los avances climáticos, más o menos, ¿no? No, sí, has dado uno de los temas claves, que es lo que nosotros llamamos la transición justa. Efectivamente, para algunos países la lucha contra el cambio climático representa unas modificaciones en sus economías mayores que para otros. Y hay países que dependen muy fundamentalmente, unos casi en exclusiva, de los ingresos derivados de la exportación o de la explotación de combustibles fósiles. Esos países son conscientes y están embarcándose en transiciones, pero evidentemente son decisiones muy difíciles de tomar políticamente porque es muy difícil convencer a tu población de hoy de que por una cosa que sucederá en el futuro tienen que cambiar radicalmente tu forma de vivir. Tenemos que acompañar a todos estos países en sus transformaciones y dar soluciones a esto, porque no podemos pedir que haya que algunos países, y particularmente algunos que no tienen rentas altísimas, renuncien a lo que es ahora mismo sus fuentes de ingresos. Esto tiene que ser acompañado de una transición y acompañado de medidas y de alternativas. Y antes, cuando mencionabas ese gran tema, ¿no? Del acuerdo de los 100.000 millones para apoyar la transición, ¿no? de países más que muchas veces han participado poco en la generación del problema del cambio climático, ¿no? Por sus emisiones, ¿no? Y sin embargo ahora pues a veces sufren las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y yo recuerdo una
un seminario que estábamos en Perú, ¿no? Y recuerdo un profesor de la universidad que decía, bueno, pero nosotros, en realidad Perú, yo creo que más o menos venía a decir que emitía el 0,1% de las emisiones mundiales, ¿no? Y un poco su reflexión era decir, bueno, pues si emitimos el 0,1%, pues qué más da lo que hagamos nosotros, ¿no? Claro, yo entonces, que tampoco era tan consciente, miré un poco lo que significaba España, que más o menos debe ser en torno al 1% o algo así, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión? Que imagino que esto que yo digo, esta anécdota que yo digo, te la habrán verbalizado en muchas ocasiones, ¿no? ¿Cuál sería tu argumento, ¿no? Para de alguna forma llamar a la corresponsabilidad en la acción, ¿no? Aunque la cuota parte de responsabilidad sea pequeña, ¿no? Bueno, en el sistema de Naciones Unidas y en muchos acuerdos está este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y en el caso del Acuerdo de París, basadas en las circunstancias nacionales. Yo creo que estos debates hay que plantearlos también desde el punto de vista de si nos van a llevar a conseguir el objetivo. Creo que en estos momentos nadie puede eludir la responsabilidad de contribuir con sus esfuerzos a la lucha contra el cambio climático. Es cierto que hay algunos cuyas emisiones pues, son muy pequeñas y aunque las redujeran a cero, iba a tener un impacto quizá mínimo. Pero la responsabilidad está ahí. La responsabilidad es de todos. Esto es verdaderamente un desafío global. Este año lo hemos puesto mucho en relación con lo que ha sido la lucha contra la pandemia. Es realmente un desafío global. Intentar distribuir las responsabilidades con arreglo a la distribución geográfica, pues yo creo que va a ser difícil y en realidad yo creo que hay que mirar adelante. ¿Cuánto puedes hacer? ¿Cómo podemos ayudarte entre todos a hacer más? ¿Cómo podemos entre todos hacer nuestro máximo? ¿Y cómo podemos hacer que ese máximo sea todavía mayor? Yo creo que esas son las preguntas que nos debemos hacer. Y ahí has empezado diciendo, Isabel, que al principio esta era un acuerdo, una reunión de negociadores de países, ¿no? Y luego se fue ampliando un poco a lo que llamaban los actores no estatales, ¿no? Las regiones, los ayuntamientos, ¿no? De hecho, ese movimiento, ¿no? de determinados países o entidades suprapaíses, ¿no? Como la Unión Europea, cuando anunció su compromiso de neutralidad climática, ha ido seguido también de compromisos de regiones, de ciudades, ¿no? De empresas, ¿no? Que unos dicen, no, para el 2050, no, yo pues para el 40, no, no, yo para el 30, ¿no? Hay una especie de carrera hacia el cero, ¿no? ¿Cómo ves? Porque nosotros trabajamos, estamos dentro de los actores no estatales, ¿no? Y yo creo que en general, no sé cuál, pero mi impresión es que la gente ve el problema del cambio climático tan gordo, ¿no? Que lo ve asociado a que se reúnan los poderosos del mundo, o sea, los jefes de Estado y de Gobierno, los presidentes, y acuerden algo, ¿no? Y lo resuelvan, ¿no? Porque se sobreentiende que, hombre, esto es una cosa que corresponde a ellos, ¿no? A los países, a los que mandan, a los que gobiernan, ¿no? Te has referido en alguna ocasión, pero ¿cuál crees que debería ser, o si, cómo valoras tú la acción, la posición, el rol, ¿no? De los actores no estatales, ¿no? Que por definición pues van a ser más pequeños, ¿no? Aunque claro, esto con grandes empresas y países habría que discutirlo mucho, ¿verdad? ¿Cómo ves esa contribución de los actores no estatales, ¿no? Bueno, tienes razón que los actores no estatales es un grupo tan heterogéneo que efectivamente algunos de ellos son más grandes que muchos países. Pero ya no tanto, o sea, es cierto que la arquitectura de París es una arquitectura entre países. De acuerdo. Y la verdad es que las transformaciones que van a requerir las sociedades en muchos casos van a tener que ser lideradas por los gobiernos. En muchas sociedades son gobiernos nacionales, pero también gobiernos subnacionales. Sin esa acción no vamos a llegar a ninguna transformación. Eso es cierto, es decir, individualmente como ciudadanos nosotros podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos la concurrencia de los poderes públicos para adoptar las transformaciones. Ahora, los poderes públicos solos no pueden, necesitan a los no estatales, porque va a haber, por ejemplo, en la transformación del sector energético, el sector privado es fundamental para contribuir pues, con toda la tecnología, con todas las soluciones técnicas, con la financiación de las transformaciones.
los gobiernos solos no van a poder. Entonces, los actores no estatales no pueden levantar las manos y decir si no lo hacen los gobiernos, yo no. Yo creo que esto yo creo que es algo que en la conferencia se ha hecho relativamente bien, porque los hemos puesto juntos y tienen que colaborar juntos. Cuando decimos que es un esfuerzo global, no es la suma de individualidades, realmente tienen que colaborar entre ellos. En ese aspecto, todo nuestro trabajo con la acción climática global pone juntos a los actores estatales con los no estatales y se intenta encontrar asociaciones entre ellos que lleven a mejores resultados para combatir el cambio climático. Así que no vale decir los otros no lo están haciendo y yo no hago nada. No, esto es todos juntos. Sí que reconozco que los ciudadanos individualmente, por más que hagan, si no se dan estas transformaciones a nivel más macro, difícilmente podrían. Y en la cumbre de Chile /Madrid, ¿no? De Santiago /Madrid, se atascó en todo lo que tiene que ver con el mercado de emisiones de carbono, ¿no? En tu opinión, que claro, nunca se sabe lo que va a ocurrir porque el futuro nunca está escrito, ¿verdad? Pero ¿crees que este asunto se puede resolver, se puede acordar en la cumbre de Glasgow, ¿no? Porque lo que sí que se está viendo, ¿no? Es que florecen las iniciativas de compromisos de neutralidad climática de empresas por aquí y por allá, ¿no? De iniciativas de compensación de esas emisiones que no se pueden reducir, ¿no? De controversia en relación con si hay empresas que lo que hacen es, en vez de reducir todo lo que pueden, pues decir, bueno, pues entonces reduzco no todo lo que puedo, pero compenso con estas medidas que a lo mejor son más baratas que las que tendría que hacer reduciendo, ¿no? ¿Piensas que sí que estaríamos un poco en ciernes, en el umbral de un acuerdo en este campo que es muy importante? Bueno, yo creo primero que tienen que resolverse las diferencias que todavía estaban pendientes desde Madrid, sí, porque necesitamos un acuerdo, como decía, necesitamos cerrar el Acuerdo de París y las normas, y una de las normas es la de los mercados. No voy a decir optimista, pero lo que sí que puedo decir que son hechos es que los países han estado trabajando mucho durante todo el año, de manera virtual, de manera informal, pero también, y no en nuestras negociaciones formalmente, en el sentido que no hemos tenido la posibilidad de vernos, pero sí que hemos tenido unas sesiones en junio, en noviembre, y el Reino Unido también ha convocado a los ministros para tratar muchos temas, y el artículo 6, los mercados de carbono, ha estado siempre en la agenda. Yo creo que lo que sí que percibimos es una voluntad de los países de llegar a acuerdos. Y esto es un tema complicado porque tiene mucho que ver con la integridad de los mercados y que las reglas sean robustas suficientemente para que estos mercados cumplan su finalidad, ¿no? Que es facilitar las inversiones en proyectos sostenibles de manera eficiente. Veremos, yo creo que lo que sí que podemos decir es que estamos viendo una voluntad de los mercados de los actores en tender puentes para llegar a los acuerdos. Al menos yo creo que esto lo estamos viendo. Veremos a ver en las 2 semanas de intensa conferencia dónde llegamos, pero sí que hemos visto una actitud de realmente esto lo tenemos que resolver porque necesitamos las reglas, hay que moverse a la implementación 100%. Y una pregunta, y vamos acabando porque te dijimos que no te íbamos a robar mucho tiempo por cumplir, ¿no? Pero una pregunta, cuando en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ¿no? Yo creo que seguramente todo el mundo pensaba que la cosa era un poco más fácil, ¿no? Porque era un poco, bueno, pues reducir toneladas y yo creo que se situaba en un campo más tecnológico, ¿no? Más, entre comillas, ingenieril, ¿no? Pero yo creo que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de lo interrelacionados que están los problemas, ¿no? Y que es difícil de resolver solo lo ambiental si no se resuelve lo que tú antes hablabas de los perdedores, de la transición justa, los problemas económicos, los problemas sociales, lo vimos en los chalecos amarillos, ¿no? Yo creo que también se ha visto incluso, ¿no? En Estados Unidos esta brecha entre la gente del mundo rural, del mundo urbano, ¿no? De alguna forma como que ya era difícil resolver la ecuación ambiental, ¿no? Y ahora de repente yo creo que todos somos conscientes de que hay que resolver a la vez, ¿no? También la ecuación económica y la ecuación social, ¿no? Y antes hablabas de los países petroleros, ¿no? Que obviamente
están ahí en ese sector de países perdedores en relación con esto, pero también un poco yo tengo la sensación, no sé cuál es tu visión, ¿no? De que a las áreas, zonas de, entre comillas, de sectores perdedores y por tanto de potencial daño en los empleos, ¿no? Que eran pensables, ¿no? Pues las zonas de carbón, ¿no? Las centrales térmicas, un poco donde. Pero ahora lo que estamos viendo es que puede haber sectores, ¿no? El sector del automóvil, el sector de la nieve, del turismo, es decir, que puede haber sectores que se suman, ¿no? Y que por tanto ese potencial riesgo de perdedores que degenera en conflictos sociales puede ampliarse, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo crees que deberíamos hacer para evitar un poco esto, ¿no? Víctor, ojalá tuviera la receta. No, pero fíjate que yo dejaría de hablar de países perdedores o de sectores perdedores, porque realmente si a final de siglo no conseguimos limitar el calentamiento global, perdedores vamos a ser todos. Entonces, yo creo que lo que hay que hablar es de los que necesitan transiciones y apoyo para las transiciones y lo que hay que encontrar las soluciones para esas transiciones. Y lejos de hablar de ganadores, perdedores, porque de verdad que no es un juego de estos de suma cero, necesitamos entre todos lograr esas transiciones, porque si no nos incorporamos todos a estos esfuerzos, no lo vamos a conseguir. Entonces, realmente lo que necesitamos es soluciones tecnológicas, pero también sociales. Y cuando tú mencionabas los chalecos amarillos, pues eso también fue una alarma que fue, las medidas pueden estar muy bien, pero hay que acompañarlas de otras medidas que hagan que puedan ser absorbidas o abrazadas por toda la sociedad. No es tanto vencedores o ganadores y perdedores, sino verdaderamente acompañarnos entre todos en las medidas que van a ser necesarias para todos. Tienes mucha razón. Yo creo que todos deberíamos revisar el lenguaje, ¿no? Para emplear las palabras adecuadas y no generar, ¿no? Problemas añadidos con nuestras palabras, ¿no? Como a lo mejor en mi expresión de países perdedores, de tal, he hecho yo. Yo creo que es bueno ese llamamiento a la importancia de las palabras, ¿no? De hecho, nos saludaban desde la revista Nueva Diplomacia de Chile, ¿no? Mandaban un saludo. Y yo creo que necesitamos una nueva diplomacia, ¿no? No solo la diplomacia clásica de los estados, sino también una diplomacia social, ¿no? Y global y mundial. Antes hablabas, Isabel, de las similitudes con la pandemia, ¿no? Que también del coronavirus también hemos visto que no cabe sin una solución global. Yo te pediría para acabar, ¿no? Dos reflexiones, ¿no? Una, yo participo en algunas, mucho menos que tú, ¿no? Y cuando vengo un poco, siempre dicen, no, pero ¿qué? No sirve para nada, ¿no? Un poco, ¿no? Dice una cierta duda, desconfianza, luego hay medios de comunicación que dicen, no se ha logrado, tal, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, cómo dirías, cómo contestarías a esta impugnación un poco de si sirven o no sirven, ¿no? A esta gente que duda. Esa sería mi pregunta. Me anuncia César Calderón desde Venezuela que tiene dos preguntas. Yo te animaría pues a que las escribas porque estamos acabando, ¿no? O sea que cuanto antes, César, ¿eh? Y entonces, ¿cómo piensas o cómo convencerías a estos escépticos, ¿no? Del Bueno, multilateralismo, de las cumbres, yo puedo decir que el multilateralismo no es perfecto, pero lo que sí que creo, y por eso me cambié de sector mi carrera profesional, yo creo que es el mejor instrumento que tenemos para cooperar y afrontar los desafíos globales. Perfecto no es, nos cuesta muchos años llegar a acuerdos, pero sí que es cierto que es el único instrumento de que disponemos para afrontar esos desafíos globales en paz. Desde luego que no voy a defenderlo como intachable, pero creo que nadie ha descubierto ningún sistema mejor que juntarse, escucharse y llegar a acuerdos intentando entenderse y alcanzar, en este caso, las metas comunes más ambiciosas posibles. sentarse, escucharse, todo un programa, ¿no? Isabel, todo un programa de acción. César Calderón desde Venezuela pregunta que cómo incide la pandemia en el avance del calentamiento global.
César, no tengo datos científicos sobre eso, así que estaría metiéndome en un terreno que desconozco. Seguro que podemos buscarte alguna revista científica que lo haya analizado. Yo algo he leído, pero no tengo datos. No te puedo contestar con seguridad sobre esto. Perdóname. Quizá un poco lo que sí que decía antes Isabel, César, es que en los dos casos, ¿no? En los dos casos, en la pandemia y en el cambio climático, está la similitud de que solo una solución global lo resuelve, ¿no? Es decir, que nadie puede resolver la pandemia solo para su país, porque pasado mañana se volverá a contagiar, ¿no? Y nadie puede resolver el cambio climático solo para su provincia, ¿no? Pero que yo creo que preguntabas otra cosa y yo tampoco sabría decir, ¿no? Y la segunda pregunta que plantea César Calderón es: lo educativo y la educación son fundamentales, pero ¿cuál es el rol que deben jugar los gobiernos? ¿Los gobiernos en la educación o...? Yo creo que lo plantean en relación con la acción climática, porque dice, lo educativo y la educación son fundamentales, pero porque de esto va en relación con la acción climática, yo creo. Bueno, nosotros tenemos un área de trabajo relativa a la educación, a los jóvenes, ya en la Convención, en el artículo 6 de la Convención del 92. La educación forma parte, efectivamente, es que el conocimiento del desafío global y de lo que debemos hacer al respecto, que se consigue en la educación a todos los niveles, nos permitirá tener sociedades que quieran asumir los costes y en algunos casos los sacrificios que representan las transformaciones. Muchas gracias, Isabel. Yo quería que nos dejaras un poco, ¿no? Porque al final, ¿no? Decías que, claro, lo que ocurra o no ocurra, pues tiene que ver con lo que hagan los estados, con lo que hagan también los actores no estatales, ¿no? Y este de hacer tiene que ver con la voluntad, y la voluntad está emparentada con la esperanza, ¿no? Y a veces la esperanza decae, ¿no? La esperanza decae cuando uno se levanta por las mañanas y lee noticias y tal, ¿no? En los informes, el informe del IPCC, ¿no? ¿Qué mensaje de esperanza lanzarías, ¿no? Quiere decir que, porque yo creo que necesitamos echar leña buena para para que la hoguera de la esperanza no se apague, ¿no? O sea, qué señales de esperanza ves tú, ¿no? En el panorama global, ¿no? Que que nos puede calentar un poquito, ¿no? Con la hoguera de la esperanza, ¿no? Bueno, yo sí que creo que en el último año estamos viendo una serie de anuncios que nos están llevando hacia la dirección adecuada respecto de políticas sectoriales, de ambición de países, de la incorporación de nuevos actores en estos esfuerzos. Así que sí que creo que hay razones para la esperanza, pero también lo que sí que creo es que esta cumbre es verdaderamente una oportunidad histórica. El otro día algunos de los países más afectados por el cambio climático decían que es una oportunidad una vez en la vida. Sí que en realidad, más que la esperanza, está la firme convicción de que no podemos dejarla fallar, no podemos dejar que esta cumbre no le dé al mundo los resultados que está esperando. Y en ese aspecto yo creo que esa convicción de la necesidad de que sea un éxito nos lleva un poco a los que estamos aquí a trabajar muy firmemente, a no perder la esperanza y a intentar, en la medida de nuestras capacidades, ayudar a que el resultado, cuando termine la cumbre, pues sea lo que el mundo espera y lo que yo creo que todos, y particularmente las generaciones venideras, se merecen. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos han acompañado desde distintos puntos de la comunidad hispanohablante, ¿no? Y Isabel, te iremos preguntando cuando te veamos un poco por los pasillos de la COP, ¿no? Para que nos sigas un poco comentando cómo ves que avanzan. Ojalá que nos des noticias muy positivas, ¿no? Y a la gente que tenga preguntas o que haya, pues a lo mejor pueden escribir a Ambición COP y formularlas y les haremos llegar a Isabel. O sea que muchísimas gracias en esta comunidad, ¿no? Porque yo creo que un signo de esperanza es el que cada vez hay más gente, ¿no? Es decir, yo no conocía a la gente que ha ido apareciendo de Chile, de Venezuela, de México, seguramente ellos tampoco nos conocían a nosotros, no conocían a Isabel, ¿no? Y seguramente si estamos aquí reunidos a esta hora
de la tarde en Europa y de la mañana en América Latina, es porque estamos soñando cosas parecidas. O sea que en ese sentido estamos viendo la fraternidad de la gente que quiere de verdad pues, mejorar el mundo y hacerlo mejor. Muchísimas gracias, Isabel, por tu tiempo en un momento especialmente complicado y atareado de tu gestión. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Gracias, Víctor, por invitarme. Un saludo a todos los participantes de América Latina y bueno, del resto de países hispanohablantes. Os veo en la COP a los que vengáis y muchas gracias por interesaros por este tema que efectivamente es de interés para todos. Gracias. Venga, un fuerte Hasta abrazo. pronto. Adiós. Chao.